Sí, vamos a ver. Continuamos con esta unidad dedicada a electricidad y vamos a darle un repaso a todos los parámetros que comprenden la unidad de electricidad. Punto a punto, vamos a ver lo siguiente. En el punto número uno vamos a ver el circuito eléctrico. Posteriormente veremos las magnitudes eléctricas básicas. En el número 3 veremos los conexionados de circuitos y los tipos de conexionados. En el número 4 veremos los sistemas de control electromecánico y en el último bloque, para los alumnos de tercero de la ESO, le dedicaremos un apartado a electrónica. ¿Vale? Bien. No cabe duda de que la electricidad sin duda es una de las formas más importantes de energía que utilizamos a diario, por su gran versatilidad fundamentalmente. Solo hay que echar un vistazo a nuestra casa y ver todos los aparatos eléctricos que nos rodean. Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, cargadores de móvil, ordenadores, televisores, en fin. No solo es todo lo que ha venido alimentando a lo largo de estos años, sino las posibilidades en un futuro, puesto que ya se están viendo y está llegando a nuestra sociedad receptores tan importantes como puede ser el coche eléctrico. Fijaros la revolución que significa esto para el tema energético, puesto que desde hace unos años hacia atrás, pues todos los vehículos de automoción, prácticamente todos se alimentaban de combustibles fósiles. Y a partir de ahora la electricidad está irrumpiendo incluso en el sector automovilístico. Por ello, por el aumento en la utilización de esta energía, pues se están buscando fórmulas alternativas para poder producirla. De hecho, lo que se plantea hoy día es que no toda la producción eléctrica venga de quema de combustibles fósiles, porque estos tienen unas cantidades finitas en la naturaleza, sino que se están buscando otras alternativas para producir electricidad y una vez producida y transportada, pues que sea posible ser usada por nosotros, siempre y cuando desde un punto de vista responsable. Bien, entonces, eh, a modo introductorio podemos hablar de la electricidad que se produce por el movimiento de electrones a través de los distintos átomos. Como sabemos, la materia está constituida por electrones. Pensad, por ejemplo, en un trozo de cable, por ejemplo, de cobre. Ese cobre, ese trocito de cable que estamos hablando, está compuesto por millones de electrones, de millones de átomos. Cada uno de esos átomos tiene fundamentalmente un núcleo y una corteza. En el núcleo están los protones y los neutrones. Esos están asentados en el núcleo y realmente la capacidad de movilidad en ellos no es su principal característica. Sin embargo, en la corteza, orbitando, están los electrones. Esos sí son atletas, esos sí están en continuo movimiento, orbitando alrededor del núcleo, y no solo eso, sino que tienen realmente apetencia por saltar al átomo vecino y el que recibe el electrón, pues deja un hueco que ocupa el átomo siguiente y así sucesivamente. Entonces, ese movimiento de electrones a lo largo de los átomos es fundamentalmente la electricidad. La electricidad no es más ni menos que el movimiento de electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Que habrá materiales en el cual ese movimiento de electrones es más factible, como por ejemplo los materiales metálicos, y habrá otros materiales, los que son los materiales aislantes, por ejemplo madera, plástico, en el que esos electrones no tienen esa facilidad ni esa capacidad para transportarse de un átomo a otro. Con lo cual, ahí no se produce la electricidad y hablamos en este caso de materiales aislantes. Bien, eso es modo introductorio. Los circuitos eléctricos electrónicos lo vamos a clasificar en los siguientes apartados. Para su estudio, el primer punto va a ser circuito eléctrico y sus partes. ¿Cuáles son las partes fundamentales de las que corta un circuito eléctrico? Pues son los generadores, receptores, elementos de control y elementos de protección. Ya veremos posteriormente qué son cada uno de ellos y qué elementos lo conforman. Un segundo grupo fundamental son las magnitudes eléctricas, que son el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia.
Después, los circuitos pueden estar conexionados de la siguiente forma. Cada uno de los receptores se pueden conexionar en serie, en paralelo o en mixto. Y la corriente eléctrica puede ser continua o alterna. La corriente eléctrica posee energía eléctrica. ¿Y qué efectos produce esa energía eléctrica? Pues esa energía eléctrica se puede convertir, recordemos por el segundo principio de la conservación de energía, que la energía ni se destruye ni se transforma, ni se destruye ni se crea, simplemente se transforma. Y por último, esos efectos, esas transformaciones energéticas, pues pueden ser en calor, en luz, en movimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Primer punto, el circuito eléctrico. ¿Qué es el circuito eléctrico? Pues la corriente eléctrica, como hemos dicho antes, es el movimiento continuo de cargas eléctricas a través de un conductor. Y ese movimiento es llevado a cabo a través de los electrones. Por lo tanto, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos unidos entre sí por los que circula la corriente eléctrica. Se tienen que dar una serie de condiciones para que ese movimiento de electrones se produzca. Y ahora veremos cuáles son. Bien. ¿Qué tipos de corriente eléctrica conocemos? Pues fundamentalmente hay dos tipos de corriente. La corriente continua, en la que las cargas eléctricas circulan siempre en el mismo sentido. Este es el caso del pila de la batería. Aquí. Fijar, la corriente continua se caracteriza porque lo que vemos en gris aquí, esto es un circuito muy básico. Esto de aquí es un símbolo de pila batería, lo veremos ahora. Este es el cable y esto es en este caso el símbolo de una bombilla. Bien, pues cuando los electrones se ponen en marcha, en este caso lo hacen en una única dirección y es partiendo del polo positivo de la pila, atraviesa el circuito, atraviesa la bombilla y vuelve por el polo negativo. Este es el sentido convencional de la corriente eléctrica. Y siempre lo hace en la misma dirección, en el mismo sentido. Como fijáis, en el mismo sentido. En este, cuando eso ocurre y cuando la tensión siempre tiene, la tensión es, veremos posteriormente una magnitud eléctrica fundamental, pues cuando tiene el mismo valor y no hay cambio de sentido en el circuito, cuando se mantiene de manera constante, tanto en valor como en sentido de circulación, estamos ante una corriente continua. En cambio, la corriente alterna, lo que ocurre es lo siguiente. La electricidad parte de uno de los dos polos, recorre el circuito y una vez que llega al otro polo, vuelve hacia atrás recorriendo el circuito y una vez que llega aquí, de nuevo vuelve en este sentido y así va alternando. Por eso se llama corriente alterna. El número de veces que hace este recorrido en un sentido y en otro es la frecuencia. Y la frecuencia en este caso de la red europea, en España, es de 50 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un circuito este movimiento de ida y de vuelta lo realiza 50 veces por segundo. ¿Vale? Bien. Bien, vamos a ver a continuación los componentes de un circuito eléctrico. Los componentes de un circuito eléctrico se dividen en cuatro grupos fundamentales. Son todos los elementos fundamentales que intervienen en un circuito eléctrico. Se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. Los primeros serían los generadores. ¿Los generadores qué son? Los generadores son los responsables de provocar el movimiento de los electrones. ¿Y estos qué serían? Pues serían la pila, la batería, o si estamos en una red eléctrica, pues sería la producción de la energía eléctrica. ¿Vale? El origen, la fuerza que nosotros le damos a los electrones para que se pongan en movimiento. Esos serían los generadores. Recordemos que una batería no es más que una sucesión de pilas. Cuando yo agrupo varias pilas, conformo una batería. ¿Vale? Bien. En el segundo grupo estarían los receptores. ¿Los receptores qué son? Los receptores son aquellos que reciben la corriente eléctrica, es decir, que son atravesados por la corriente eléctrica y hacen la transformación energética. Esa corriente eléctrica, esa energía eléctrica, la transforman en otro tipo de energía. Por ejemplo, pueden ser un motor. ¿El motor qué es lo que hace? Pues transforma la energía eléctrica en energía mecánica, o sea, energía de movimiento. Una bombilla que transformaría la energía eléctrica que recibe en energía lumínica, y este símbolo de aquí, que sería un timbre,
Pues, ¿en qué transforma la energía eléctrica? Pues la energía eléctrica, el timbre, la transforma en energía sonora. Bien, pues estos son los receptores. En el tercer grupo estarían los elementos de control. Los elementos de control son aquellos dispositivos que a mí me permiten gobernar el circuito. Es decir, yo controlo sobre ese circuito cuánto quiero que pase la energía y que no pase la energía, que el circuito se ponga en movimiento o que se detenga, o que el circuito vaya por una parte del mismo o que circule por otro sitio. Todo eso se lleva a cabo mediante los elementos de control. Y por último están los elementos de protección. Los elementos de protección son fundamentales para que la corriente eléctrica siempre discurra en unos rangos de temperatura y de intensidad admisibles para el circuito, para el circuito que en este caso establece el movimiento de electrones. Si ese circuito tiene una sección insuficiente o unas condiciones insuficientes para recibir tanto paso de electrones, puede provocar el calentamiento del mismo y si no hay ningún elemento que eso lo controle, pues al final, ni que lo proteja, finalmente puede incluso desembocar en una fusión del material y por supuesto en un incendio. Para eso están los elementos de protección, para permitir que el paso de electrones siempre esté dentro de unos rangos admisibles al tipo de circuito eléctrico en este caso. ¿Vale? Bien, pues estos grandes grupos son los que conforman el circuito eléctrico. Entre ellos, obviamente, lo que faltaría por indicar serían las líneas eléctricas, que son los que unen cada uno de ellos. ¿Vale? Bien. Eh, Podemos hablar brevemente de cada uno de los elementos que hemos visto anteriormente y si empezamos por los generadores hemos dicho que se pueden clasificar en dos elementos. Primero, la pila y la batería. La pila tiene este elemento, este símbolo. Cada uno de los elementos que vamos a ver ahora tienen un símbolo asociado. ¿Para qué? Pues para darle universalidad al circuito eléctrico. O sea que un circuito eléctrico diseñado en una parte del mundo, pues pueda ser perfectamente leído en otra distinta. Para eso, todos los elementos, todos los componentes tienen asociado un símbolo normalizado con carácter mundial. Entonces, el símbolo de la pila en este caso es dos líneas, una más pequeña y otra más grande, y la parte de mayor longitud se corresponde con el polo positivo y la parte más corta se corresponde con el polo negativo. La batería, como hemos dicho antes, es una asociación de pilas y, bueno, pues algunas de la batería de algunas pilas incluso son recargables. El símbolo de la batería es dos símbolos de la pila duplicados con unos puntos, como si fuera una sucesión de puntos entre ellos. ¿Por qué? Porque pueden ser dos o más pilas, pueden ser 2, 3, 4, 5, 10. Una sucesión de pilas conforma una batería. ¿Vale? Este es su símbolo. Dentro de los receptores tenemos la bombilla, resistencia, motor, timbre. ¿La bombilla cuál es? Pues la bombilla, el símbolo de la bombilla, de la luz, en este caso es un círculo con una X dentro. La resistencia que produce calor, lo veremos más adelante, este tiene dos símbolos, según la simbología europea o la americana. Te lo puede encontrar o con una línea quebrada la resistencia o te lo puede encontrar con un rectángulo sin una línea interior. ¿Vale? Bien, ya veremos después que la función de la resistencia es, en este caso, el efecto que produce es la de producir calor. Controla el paso de electrones, ofrece una resistencia y lo que hace es que al paso de electrones disipa esa energía que llevan los electrones, la disipa en forma de calor. Bien, el tercer receptor sería el motor, cuyo símbolo, como veis, es un círculo con una M. Obviamente, como dijimos antes, el motor lo que hace es transformar la energía eléctrica que recibe en energía mecánica. Cuando yo pongo en funcionamiento un motor, este eje que veis aquí, este eje empieza a dar vueltas. Y esas vueltas se puede utilizar para un sinfín de posibilidades en función del movimiento que yo quiera obtener, ¿vale? Desde un ascensor hasta un cepillo eléctrico de dientes, hasta una batidora o hasta una puerta eléctrica, esta de los edificios terciarios, de los hoteles, que nos permiten o de los centros comerciales, que nos permiten abrir la puerta de manera automática sin necesidad de intervención humana.
Y un cuarto receptor sería el timbre que produce el sonido. Y el símbolo, como veis, son una semicircunferencia unido a los dos terminales del circuito eléctrico. ¿Vale? Bien, continuamos. Los elementos de control. Elementos de control, hemos dicho que son los elementos que nos permiten a nosotros gobernar el paso de corriente eléctrica sobre el circuito. Pues vamos a estudiar cuatro elementos de control. Primero, el interruptor, como por ejemplo el interruptor que tenemos en nuestras casas para encender la luz de cualquier habitación. Eso es un elemento de control. Claro, yo cuando le doy, pues automáticamente dejo pasar la luz. Y cuando lo vuelvo a pulsar, pues lo que hace es que corto el paso de corriente, abro el circuito y por lo tanto la luz se apaga. ¿Vale? Fijaros, el símbolo es este. Estos son los dos, la parte del circuito, y ahora aquí entre los dos puntitos estaría esta parte que corresponde con el interruptor. En este caso normalmente siempre se representa con el circuito abierto. Si la electricidad viene por esta línea, como está abierto, no pasaría a la línea, a la línea contigua, con lo cual no se produciría el paso de corriente eléctrica. Y cuando yo cierro el circuito, lo que hago es que esta línea la uno con este punto, cierro el circuito y permito que el paso de la corriente eléctrica se produzca y que recorra la totalidad del circuito. ¿Vale? Este en cuanto al interruptor. No confundir con el pulsador. El pulsador también es un elemento de control de todo o nada, o sea, pasa la corriente o no pasa. Pero a diferencia del interruptor, el pulsador yo lo tengo que mantener pulsado para que la corriente eléctrica, para que se cierre el circuito. En el momento que dejo de pulsar, vuelve por sí solo a su estado en abierto. ¿Vale? No es como el interruptor. Yo el interruptor lo cierro y se queda ahí enclavado. Y lo tengo que volver a pulsar para que se abra. El pulsador lo que hace es que, imaginaros el portero electrónico de un bloque de vivienda. Cuando yo llamo al timbre, lo que estoy haciendo es cerrar el circuito eléctrico mediante un pulsador. Y una vez que yo el dedo lo retiro del pulsador, en ese momento ya no suena el timbre de llamada. Pues eso así es como funciona un pulsador. El conmutador. El conmutador lo que hace es que un circuito, una línea, se divide en dos. Es como cuando si voy por una calle y ahora me encuentro dos calles. Bien, pues el pulsador lo que hace es que o bien deja pasar la electricidad a una bifurcación en la posición uno, y si cambio a esta posición, lo que hago es que deja pasar la electricidad a esta. O sea, el conmutador lo que tiene es una función de conmutar el paso de corriente eléctrica a un sentido o a otro. ¿Vale? El relé es un componente electromagnético que controla donde circula la corriente, y lo veremos en profundidad posteriormente, porque para eso tenemos que ver también una parte del electromagnetismo para que podamos comprobar en su totalidad cómo funciona un relé. Un relé es un dispositivo electromecánico que también gobierna circuitos, de forma que aplicando una pequeña intensidad en un circuito es capaz de poner en marcha o parar otro circuito, se llama circuito de potencia, asociado al relé. ¿Vale? Bien, es como cuando yo tengo un circuito pequeño, y en este circuito pequeño es capaz de poner en funcionamiento una patilla contra otra, de forma que me permita abrir o cerrar otro circuito que está al lado de gran potencia. ¿Vale? Bien. Y los elementos de protección. La verdad que hay varios elementos de protección. Nosotros vamos a ver el fusible porque es quizás el más simple, pero el funcionamiento la verdad es que hay el rango de elementos de protección de un circuito en el mercado, hay muchísimos. Hay los magnetodérmicos, los diferenciales, en fin, hay mucho. Nosotros simplemente vamos a ver los fusibles. Los fusibles, ¿cómo funcionan? Pues funciona de la siguiente forma. El fusible, como veis aquí el dibujo, es como un pequeño tubito de cristal en donde dentro hay un hilo de un metal conductor, ¿vale? Ese tubito de cristal yo lo conecto al circuito, de forma que cuando empiezan a pasar los electrones por ese circuito, yo cierro un circuito y empiezan a pasar electrones, ¿no? Bien, si yo no detengo ese paso de electrones, ese paso de electrones llegará un momento en que cojan velocidad, y cuando en un circuito eléctrico empiezan a pasar, se empieza a aumentar la intensidad de la corriente eléctrica, ese circuito eléctrico, esas líneas, se calientan. Entonces, cuando estas líneas se calientan, como decíamos anteriormente, se pone en riesgo ese circuito. ¿Qué es lo que hace un fusible? Un fusible tiene una temperatura menor
que la máxima admisible del resto del circuito, de forma que cuando se alcanza esta temperatura, este metal que hay aquí se funde. Por eso se llama fusible, porque se funde. Y cuando se funde, ¿qué es lo que hace? Pues que se abre el circuito y ya no me permite que pase más corriente eléctrica. Por ello, al no permitirme el paso de corriente eléctrica, el circuito automáticamente se detiene. Suponed que el circuito de cobre que tengo yo por aquí, a 150 grados, por ejemplo, se empieza a poner en peligro porque se calienta en exceso. Entonces, ¿yo tengo que hacer? Pues yo pongo aquí un fusible cuya este metal que tengo yo aquí, que tenga una temperatura de fusión menor de 250, por ejemplo, 120 grados. Entonces, cuando hay mucha intensidad por este circuito, ¿por qué es intensidad? Porque yo empiezo a conectar muchos receptores y al conectar muchos receptores empiezan a circular mucha electricidad y se calienta el cable. Imaginaros que empiezo a poner bombillas, motores y empieza a sobrecargar ese circuito. Pues entonces, como hay mucho paso de electrones para atender tantos receptores, por fin ese circuito se calienta. Bien, pues cuando se calienta el circuito, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que este paso de aquí, esta línea, está calibrada para que a una temperatura menor se dispare, se funda y por lo tanto el circuito se abre. Con lo cual protege a todo el circuito. ¿Qué es lo que habría que hacer cuando un fusible se funde? Pues simplemente quitarlo del circuito y poner uno nuevo, ¿vale? Este no tiene posibilidad de reparación. Así funciona un fusible. Estos son los símbolos asociados. Hemos visto que está el de pila, bombilla. Un punto de conexión es un empalme, que realmente esto es una representación, pero los empalmes se deben de hacer con la ficha de empalme, que son unos dispositivos de plástico en el cual se introduce el cable con un tornillo y se queda el empalme de una forma más segura realizada. Esto es un pulsador, un conductor, como veis, estáis acostumbrados a verlo, los cables tienen la parte conductora metálica, puede ser cobre, aluminio, y está recubierto de un plástico. Precisamente el plástico es un elemento aislante para que en ningún momento estemos en contacto nosotros manipular un cable con la parte conductora. Bien, aquí tengo un interruptor, un zumbador que no deja de ser un timbre, un fusible, un conmutador, un motor, etcétera. ¿Vale? Bien, aquí podemos ver un ejemplo de un circuito eléctrico montado muy básico. Esto es una pila, como una pila de petaca, conocida comúnmente, en el cual tiene los dos terminales accesibles. Entonces, yo a un terminal conecto un cable, conecto una parte del cable, la hago pasar por el receptor, en este caso una bombilla, aquí tengo un elemento de control que es el interruptor y algún elemento de protección que es un fusible. Y finalmente el cable termina en el otro polo, en el polo opuesto de la pila, con lo cual se cierra el circuito. Cuando yo el interruptor lo cierro, empieza a pasar por aquí electrones y esa energía que se pone en movimiento lo que hace es que la bombilla se ilumine y esa energía la transforma, esa energía eléctrica que se pone aquí en juego, lo transforma en energía lumínica. ¿Vale? Y el elemento de protección, en este caso sería el fusible. Obviamente, esta línea que hay aquí, este hilo del fusible, tiene que tener una temperatura de fusión menor a la del resto del circuito para que lo pueda proteger. ¿De acuerdo? Por la explicación que dimos antes. Bien, empezamos ya con las magnitudes eléctricas básicas. Primero, la tensión. ¿Qué es la tensión? La tensión es la energía mediante la cual las cargas eléctricas son impulsadas desde el generador. Su unidad de medida es el voltio y su símbolo es la V. La tensión, por ejemplo, cuando nosotros vemos las pilas que ponen aquí 4,5 V, 1,5 V, esa es la tensión. Y la tensión es, por así decirlo, el, la fuerza que yo le aplico a los electrones para que se pongan en funcionamiento. Si esos electrones no tienen ninguna fuerza que le empuje a que se mueva, obviamente entonces no se producirá la electricidad. Bien, pues es el responsable de proceder a esa fuerza, en este caso es la tensión. ¿Vale? Bien, si vemos aquí este circuito, yo pongo una pila polo positivo, polo negativo, conecto la pila a la bombilla y automáticamente se produce el paso de corriente y la bombilla se ilumina. Hay que saber que si una pila tiene, en este caso, veámonos el esquema de aquí abajo, que es el mismo que hay aquí. En este caso, una batería tiene 12 voltios. ¿Vale? Si por aquí arranca el paso de electrones, normalmente el sentido convencional de la corriente es desde el polo positivo hasta el polo negativo, ¿vale? Cuando estamos en corriente continua, ojo, en corriente alterna es indistinto. Entonces, desde el polo positivo empieza por aquí a salir los electrones, pasa por la bombilla y vuelve hacia adentro,
¿vale? Y así se repite, pues otra vez, hasta que en este caso la pila se agote, ¿vale? Bien, pues fijaros, si aquí tengo 12 voltios, aquí tengo cero. Si aquí tengo 12 voltios, aquí tengo cero. Entonces, si empiezo aquí con 12 voltios, estos 12 voltios, que es la energía que yo tengo, una vez que llega al receptor, esos 12 voltios el electrón se lo entrega a la bombilla para que la bombilla haga la transformación energética. Y aquí el electrón vuelve con 0 voltios hasta que de nuevo ingresa a la pila de nuevo le da el paquete de 12 voltios de energía y de nuevo el electrón viaja hasta en este caso hasta la bombilla, le cede de nuevo los 12 voltios para que la bombilla no deje de iluminarse. Y así sucesivamente, así funciona la electricidad, ¿vale? Por lo tanto, como esto es una diferencia, aquí hay una tensión y aquí hay otra, el voltaje es una diferencia de tensiones. Y al ser una diferencia de tensiones, para yo poder medir qué voltaje tiene un circuito, lo tengo que medir entre dos puntos. En este caso, el punto A y el punto B, si aquí hay 12 y aquí hay cero, la diferencia es de 12. Por lo tanto, si yo pongo aquí un elemento para poder medir la tensión, tengo que medir entre un punto y el otro punto del receptor. Ese aparato, para yo poder medir las tensiones, que es este que veis aquí, se llama multímetro. Y en este caso, el multímetro se llama multímetro porque normalmente este es este que veis aquí. Mide diferentes magnitudes básicas. Y cuando yo lo pongo en modo tensión, el multímetro se convierte en un voltímetro. ¿Por qué voltímetro? Pues porque mide voltios, ¿vale? Y lo que está midiendo es la diferencia de tensión. Fijaros que a mí, por ejemplo, yo tengo aquí una batería de 12 voltios y la compro en la tienda y yo quiero asegurarme de que esa batería tiene una capacidad de 12 voltios. Pues yo cojo el multímetro, en este caso el voltímetro, en modo voltímetro, pongo una pata a esta parte del circuito y otra pata a esta parte del circuito. Si en el momento que yo mida, si en la pantalla de aquí me aparece que son 12, efectivamente la batería está en perfecto estado. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a la tensión. Intensidad de corriente. Una vez que la pila, la batería o la corriente eléctrica producida le da esa fuerza al electrón para que se ponga en movimiento, el número de electrones que se ponen en movimiento por la unidad de tiempo se llama intensidad de corriente. Como vemos aquí, la intensidad de corriente es la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un punto cualquiera del circuito en un segundo. Su unidad de medida es el amperio y su símbolo es la A mayúscula. ¿Vale? Bien, entonces, el ejemplo de antes. Yo tengo aquí, en este caso, una batería de 12 voltios. En el momento que se cierra el circuito, ¿qué es lo que hace? Pues empiezan por aquí a salir electrones. Millones de electrones que se ponen en marcha, atraviesan la bombilla y cierran el circuito por el polo negativo. Así sucesivamente. Llevan una energía en forma de voltio que ceden a la pila y cuando se quedan a cero vuelven hacia atrás hasta que entra de nuevo, en este caso, la batería. Bien, pues como esto es una magnitud lineal, o sea, estamos hablando de una cantidad de electrones que están pasando por una línea, en este caso yo el multímetro lo pongo en la posición de amperímetro y para yo poder medir los amperios lo que tengo que hacer es ponerlo en línea con el circuito. ¿Para qué? Pues para que todos los electrones que salen de aquí pasen por el dispositivo y puedan ser medidos, ¿vale? Bien, pues esa unidad es el amperio, que es lo que mide el paso de la corriente eléctrica, ¿vale? Aquí tenemos un símil hidráulico que también puede valer. Fijaros, yo tengo un tanque de agua que lo pongo en contacto con otro tanque de agua que está vacío. Entonces, en el momento, por la gravedad, en el momento que yo dejo pasar el agua, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todos los átomos que hay aquí empiezan a pasar por aquí para llenar este segundo tanque que está vacío. Pues esos átomos o esas moléculas de agua es el símil de los electrones que vienen por aquí pasando por el circuito eléctrico. Pues ese número de moléculas de agua que están pasando, por ese caso, por este tubo, es lo que podría ser el símil a la corriente eléctrica, que es el número de electrones que en un momento dado pasan por un punto de un circuito. ¿Vale? Bien. Tercera magnitud fundamental, la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la dificultad que ofrecen los circuitos eléctricos al paso de la corriente eléctrica. Su unidad es el ohmio y su símbolo es la R. Bien, todos los elementos, todos, ofrecen una cierta resistencia al paso de los electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hemos dicho antes, hay elementos conductores, fundamentalmente los elementos metálicos, en el cual esa resistencia es menor. Y al ser menor, pues el paso de la corriente eléctrica se lleva a cabo con mayor facilidad. Sin embargo, hay otro tipo de elementos, los aislantes, en el cual esa resistencia es altísima, es muy alta. Y cuando es alta, ¿qué es lo que ocurre? Que
ponen muchos problemas para que se pueda dar el paso de electrones, con lo cual no aparece la corriente eléctrica. Y ese parámetro, ¿quién lo mide? Ese parámetro lo mide la resistencia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me puede interesar en un momento dado yo poner en un circuito eléctrico un elemento que tenga una mayor resistencia. ¿Para qué? Pues para multitud de aplicaciones. Fijaros, tengo aquí una pila que tiene 1,5 voltios, ¿vale? 1,5 voltios. Y aquí tengo un LED que me dice que el LED, para que se encienda, tiene que recibir 0,5 voltios. Si yo pongo 1,5 voltios y ese voltio y medio lo hago pasar por 0,5, este LED no está preparado para recibir tanta energía, con lo cual ese LED automáticamente se funde. Pues ¿qué tengo que hacer para que yo pueda conectar un LED de 0,5 a una pila de 1,5? Pues yo lo que tengo que hacer es poner un elemento antes de forma que disipe el voltio que me sobra. ¿Y eso cómo se llama? Pues eso es ni más ni menos que una resistencia, en el cual si yo aquí tengo 1,5 voltios, paso por la resistencia, el paso de resistencia, el electrón pierde 1 voltio de voltaje, y cuando llega a este lado del LED ya tiene 0,5, pasa por el LED con 0,5, con lo cual le funciona perfectamente, le deja los 0,5 para que el LED lo transforme en energía luminosa, y aquí vuelve de nuevo en 0 voltios para que pase por la pila y de nuevo le suba a 1,5, ¿vale? Bien, pues esa es la resistencia. Las resistencias son como estrangulaciones del circuito para que ahí pase menos intensidad de corriente y me permita que algunos dispositivos pues funcionen correctamente sin ningún tipo de peligro, ¿vale? Bien. La ley de Ohm. Estas magnitudes fundamentales, que son la intensidad, el voltaje y la resistencia, estas tres, que aparecen siempre que exista un circuito eléctrico, hubo un físico alemán, Georg Simon Ohm, que la relacionó entre ellas. Y formuló la siguiente expresión matemática. Dice que la intensidad de la corriente de un circuito es igual al cociente entre la tensión y la resistencia. ¿Esto cómo se ve? Pues gráficamente se ve de la siguiente forma. Fijaros. El voltaje, como hemos dicho antes, es la fuerza que yo le doy al electrón para que pase por un circuito eléctrico. Y el número de electrones, el número de carga que pasa por un circuito eléctrico son los amperios. ¿Y la resistencia qué es? La resistencia no es ni más ni menos que las estrangulaciones, los obstáculos que a mí me puede interesar que haya en un circuito eléctrico para que llegue a un receptor una cantidad determinada de amperios. Bien, pues teniendo dos de las tres magnitudes, puedo calcular la tercera. Se puede ver también aquí en esta pirámide, en el cual yo pongo la tensión, aquí pongo la intensidad y aquí pongo la resistencia. Si yo lo que quiero es, a mí me dan, por ejemplo, en un circuito la intensidad y la resistencia, y quiero calcular la tensión, pues en este caso yo tapo la tensión y me quedaría que la tensión es I por R. Y así sucesivamente. Si lo que quiero es calcular la intensidad, pues tapo la intensidad es igual a V partido por R. Es otra forma de relacionar y de visualizar los diferentes cálculos que se pueden hacer con la ley de Ohm, ¿vale? Bien, potencia y energía eléctrica. ¿Qué es la potencia? La potencia eléctrica es la capacidad que tiene un receptor para transformar cierta cantidad de energía en un tiempo determinado. Es decir, hemos dicho que cuando yo pongo un receptor en un circuito eléctrico, lo que estoy haciendo es transformar esa energía eléctrica. Pues esa capacidad que tiene un receptor para transformar esta energía eléctrica es la potencia. La unidad de medida de la potencia es el vatio, pero como es una unidad muy pequeña, normalmente utilizamos el kilovatio. Pasa como en los pesos. Si yo quiero decir lo que peso, yo no digo peso 70 miligramos. No, yo lo que digo peso son 70 kilos. Pues exactamente igual pasa con la potencia eléctrica. Normalmente se utiliza el kilovatio frente al vatio. ¿Vale? Bien. ¿Y cuál es la expresión de la potencia eléctrica? Pues la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la intensidad, donde P es la potencia en vatios, V la tensión en voltios e I la intensidad en amperios. Energía eléctrica. La cantidad de energía eléctrica transformada en un receptor es directamente proporcional a la tensión aplicada a la intensidad de corriente circular por él y al tiempo de paso de corriente. La unidad de medida es el vatio hora, aunque como hemos dicho anteriormente, la que se utiliza siempre es el kilovatio hora, sabiendo que un kilovatio son 1000 vatios, Por lo tanto, la energía eléctrica no es más que la potencia por el tiempo.
Y hemos dicho anteriormente que la potencia es el producto de la tensión por la intensidad. Por lo tanto, esa expresión te la puedes encontrar de las dos formas. Energía es igual a potencia por el tiempo o energía es igual a tensión por intensidad por el tiempo. ¿Vale? Bien, fijaros en este ejemplo. Es un ejercicio muy simple y vamos a comentarlo cómo se ha resuelto, porque ahí se pone en juego tanto la ley de Ohm como la potencia y la energía, los conceptos que hemos visto anteriormente. Fijaros, dice, en el circuito de la figura, el amperímetro, que es este de aquí, marca 0,5 amperios. ¿Qué quiere decir? Que por esta parte del circuito están pasando 0,5 amperios. Y el voltímetro marca 4,5. El voltímetro, dijimos antes, se tiene que medir entre dos puntos. En este caso, entre una parte de la bombilla y la otra hay una diferencia de potencial de 4,5. Dice, queremos determinar A, la resistencia eléctrica de la lámpara. Cada receptor en definitiva es un obstáculo que le oponemos al circuito para que circule, a los electrones para que circulen por ahí. El motor es un obstáculo, cada lámpara es un obstáculo, un timbre es un obstáculo, o sea, cada receptor es un obstáculo. Y esos obstáculos se visualizan mediante y se conforman mediante una resistencia. Bien, pues en este caso me están pidiendo la resistencia que hay de aquí dentro de la lámpara. Pues si me están dando la tensión y la intensidad, ¿yo qué es lo que hago? Pues en este caso lo que hago es aplico la ley de Ohm y despejo en este caso la R. Resistencia es igual a V partido por I. ¿Cuánto vale V? La tensión, 4,5. ¿Cuánto vale I? 0,5. 4,5 entre 0,5, 9. En este caso 9 ohmios. Pues ya aquí tengo calculado cuánto vale la R del circuito, en este caso la R de la lámpara. ¿Vale? Me preguntan también la potencia eléctrica que tiene la lámpara. ¿Cuál es la potencia eléctrica de la lámpara? Pues la potencia hemos dicho que es el producto de V por I. En este caso V es 4,5 e I es 0,5. 4,5 por 0,5, 2,25 vatios. Como en este caso es una cantidad muy pequeña, pues se dejaría en vatios. Y si hubiera salido, por ejemplo, 22.500, por ejemplo, vatios, pues sería 22,5 kilovatios. ¿Vale? Bien. Y el apartado C dice la cantidad de energía disipada cuando está iluminada durante 2 horas. En este caso, la cantidad de energía es igual a la potencia por el tiempo. La potencia ya lo hemos calculado anteriormente, 2,25. Y en este caso, el tiempo, ¿cuál es? El tiempo dice que son 2 horas. Pues multiplico 2,25 por 2 y me queda 4,5 vatios por hora. ¿De acuerdo? Ya estaría calculado. La verdad que es muy simple. Bien, vamos a ver los condicionados del circuito. Los distintos receptores de los que yo puedo conformar un circuito se pueden conectar de distintas maneras. Se pueden conectar uno a continuación de otro o se pueden conectar de otra forma como veremos posteriormente. Cuando va uno a continuación de otro, por ejemplo tengo aquí una pila, conecto una bombilla, la bombilla conecta a la otra y esta bombilla conecta a la siguiente, en la representación esquemática, simbólica, es así. Tengo una pila, va una pila, de una pila va a la siguiente y otra va a la siguiente. Cuando ocurre esto, se dice que están conectados en serie. En serie. Cuando están situados uno justo a continuación de otro y solamente comparten una parte de la línea. ¿Ves? Este y este comparten una línea y el segundo y el tercero comparten una línea. Cuando solamente comparten una línea, se dice que están conectados en serie. ¿Qué singularidad tiene la conexión en serie? La conexión en serie tiene la siguiente singularidad. Si yo tengo una pila de 4,5 voltios, entre este punto, aquí, debajo de la línea aquí, hay 0 voltios y aquí hay 4,5. Entonces, esos 4,5 se tienen que repartir entre todos los sectores que hayan. Si hay 3 sectores iguales, pues caben a cada uno a 1,5 voltios. Con lo cual, si yo voy conectando cada vez aquí más receptores, esta bombilla lo que harán es que cada vez se iluminan menos. ¿Por qué? Porque reciben menos cantidad de energía. Cuando ocurre eso, se dice que están conectadas en serie. La intensidad que recorre un circuito en serie, por lo tanto, como si aquí, por ejemplo, salen 2 millones de electrones, pues 2 millones de electrones pasan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Con lo cual, la intensidad de la primera bombilla es la misma que la segunda y la misma que la tercera. ¿La tensión qué es? Pues la tensión de la pila es igual a la tensión de una más la tensión de 2 más la tensión de 3. Y la resistencia, en este caso, un circuito en serie, resistencia es la suma de las parciales. La resistencia será la suma de R1 más R2 más R3. ¿Vale? Eso es un circuito conectado en serie. ¿Un circuito conectado en paralelo? Pues fijaros aquí. Cuando yo tengo un circuito en el cual desde uno hacia otro comparten dos líneas, fijaros, comparten una y comparten otra, cuando tienen dos líneas en común, se dice que están conectados en paralelo. A diferencia de la de serie, que lo que tienen solamente es una línea en común, ¿vale? Entonces, cuando tienen este tipo de conexión, se dice que es una conexión en paralelo.
¿Qué singularidad tiene la conexión en paralelo? La conexión en paralelo, como vemos aquí, ¿veis? Fijaros en este circuito. Yo tengo un cable que viene por aquí y fijaros que el cable rojo el que viene de vuelta, fijaros, imaginaros que este es el terminal negativo. Por lo tanto, aquí el electrón viene con 0 voltios. Y si la pila tiene 4,5, aquí empieza con 4,5. Aquí tiene 4,5, 4,5 y todos los puntos de aquí tienen 4,5 voltios. Si nos vamos a esta rama, en la parte de arriba tiene 4,5, aquí tiene 0. En esta parte de la rama tiene 4,5, aquí tiene 0. Y esta parte tiene 4,5, aquí tiene 0. Con lo cual, la bombilla, cada una de ellas, reciben los 4,5 voltios, con lo cual pueden brillar con toda la intensidad, a diferencia del circuito en serie. Por lo tanto, en este caso, las tensiones V1, V2 y V3 son iguales, 4,5. No así ocurre con la intensidad. Si aquí salen un número de electrones, pues se reparten por esta rama, por esta rama y por esta rama. Después se suman aquí y vuelven esos electrones, ¿vale? Con lo cual, las intensidades son distintas y las tensiones sí son iguales. Y para calcular la resistencia, si en el circuito en serie se suman directamente, aquí lo que se suman son los inversos. Por lo tanto, 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. Eso es un circuito en paralelo. Y por último, una conexión mixta no es ni más ni menos que la combinación de las dos. Fijaros cómo están conectados, cómo está conformado este circuito. Este tiene dos bombillas que están conectadas en paralelo porque tienen aquí, ¿veis? Se ven con una línea y se están unidas con otra línea. Están unidas las dos con las dos líneas. Entonces están en paralelo. Sin embargo, estas dos solamente tienen en común esta línea de aquí. Por lo tanto, esta parte de aquí está en serie. Cuando hay una parte en paralelo y una parte en serie, decimos se trata de un circuito mixto. ¿Vale? Bien, os dejo aquí finalmente una serie de vídeos de animaciones en 3D para que veáis cómo funciona un circuito eléctrico por dentro. ¿De acuerdo? Vale, dejamos aquí.